tiene un gen útil, por ejemplo, para sobrevivir con menos oxígeno, para un ambiente anaerobio estricto, la bacteria lo absorbe y gana esa ventaja, la ventaja de resistir a ese ambiente. Y el ejemplo 3, el de los virus como mensajeros genéticos, el de transducción. A veces un virus, a veces un virus que infecta bacterias puede accidentalmente llevar ADN de una bacteria a otra. Los virus que infectan bacterias se les llama bacteriófago. Vamos a verlo más adelante, el tema de los bacteriófagos, cuando veamos todo el ciclo de los virus de infección en un organismo hospedante o hospedado o huésped. Entonces, funciona como un repartidor que entrega información genética nueva. Esto también es un intercambio genético llamado transducción. Tengo aquí también un video como muy didáctico para ver los tipos de intercambio genético. Solamente que este video está en inglés, pero tiene subtítulos, pero un poco rápido. Entonces les voy a decir una manera para verlo un poquito más lento, a una velocidad de 0.75 en sus computadoras. Primero les paso el link. Ahí está el link. Peguémoslo en nuestro navegador y va a abrir un video de YouTube. Seguramente va a aparecer primero un anuncio. Unitips es la plataforma de preparación de exámenes Esperamos más grande que de México. pase el Con una anuncio. plataforma poderosa. Le damos aquí en configuración, velocidad de reproducción, ¿sí? Y hay que ponerlo en 0.75. Hola. A ver, parece que les pasé el mismo video. No estoy seguro, a lo mejor, a ver. Sí, es el mismo de la motilidad. Vamos a ver, a lo mejor no lo copié y les mandé el anterior. Vamos a ver. Doctor, disculpe, ¿por qué quiere que lo escuchemos en 0.75? Que va el muy video? rápido, Ok. porque va muy rápido. A ver, chequen si es este. Tal vez se me hace que es el mismo, caray. A ver, Sí, es el mismo, motilidad. es el mismo, ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos a buscarlo aquí. A ver, hay un video muy didáctico al respecto. Si no lo encuentro, no se preocupen, se lo dejo para que lo vean en su casa más tarde. Pero era un video bastante interesante. Caray, no lo encuentro. Es este, es este. Déjenme les paso el URL del video. Pónganlo por favor en volumen de 0.75, en velocidad de reproducción, como lo estoy mostrando aquí, de 0.75. Aquí en configuración, velocidad de reproducción, y lo ponemos en 0.75 y lo escuchamos para que lo entendamos mejor. Voy a silenciar mi micrófono. Si no les aparecen los comentarios, los subtítulos, aquí abajo, aquí, hay una opción para los subtítulos. Le damos clic y ahí aparece los subtítulos en español. ¿Sí vieron dónde? Aquí abajo, que es como un cuadrito, como con unas líneas y unos puntitos aquí.
lo aplastan y les aparece los subtítulos.
Sí, estoy consciente de que el video usa un montón de terminología, pero al ser gráfico y hacer como caricaturesco, pues permite más o menos entender a grandes rasgos los tres tipos de intercambio genético, ¿sí? Entonces, hay tres tipos de intercambio genético. Esa es la principal idea que quiero que se lleve, ¿sí? El intercambio genético por conjugación, donde una bacteria transfiere ADN a través de otra por un puente llamado el pili, ¿sí? La transformación, donde la bacteria recoge ADN del medio ambiente, y la transducción, que es a través de virus. Cuando hay un tema en el curso donde vamos a hablar específicamente de los tipos de microorganismos, que son virus, bacterias, levaduras, hongos, todos, y ahí vamos a ver cómo es el ciclo de reproducción de los virus dentro de una bacteria, un poco más a fondo. Pero el intercambio genético es el mecanismo que tiene es el mecanismo que tienen los microorganismos para sobrevivir, ¿sí? Ante diferentes condiciones o para infectarse a través de compuestos virales, a través de especímenes virales, ¿sí? Bueno. Entonces, la idea clave del intercambio genético es que el intercambio genético en un microorganismo no es una herencia tradicional como en humanos, sino una forma rápida y flexible de adquirir nuevas capacidades. Es como si un organismo pudiera descargar una actualización para adaptarse mejor a un entorno, ¿sí? Eso es la idea clave del intercambio genético. No es transporte de ADN de generación en generación a partir de reproducción sexual. Es cómo un microorganismo puede adquirir, obtener material genético para adaptarse mejor, ¿sí? Ante un entorno, ¿sí? Ante un entorno nocivo para él. Y un concepto que a mí en lo particular se me hace bastante interesante, el penúltimo concepto que vamos a ver el día de hoy en esta presentación, es la comunicación intercelular. Es la forma en cómo los microorganismos se comunican entre sí. Se me hace bastante interesante este concepto. Entonces, definición de comunicación celular. La comunicación intercelular es el proceso mediante el cual las células envían, reciben e interpretan señales químicas para coordinar sus actividades con otras células. Es como un lenguaje entre ellas mismas. Este intercambio de información es esencial para el funcionamiento ordenado de grupos celulares, ya sea en organismos multi o en comunidades de microorganismos unicelulares. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es el intercambio celular? ¿Cómo es la comunicación entre las células? Las células producen y liberan moléculas señal, como proteínas, péptidos o sustancias químicas pequeñas que pueden ser detectadas por otras células a través de receptores específicos en su superficie interior. Es como si una célula mandara una señal, ¿sí? Como si mandara un mensaje a través de una sustancia química, el cual la otra célula lo puede interpretar y puede actuar con base en la interpretación de ese químico que se agregó la célula. Sí, un ejemplo. Muchas bacterias se comunican entre sí usando un sistema llamado quorum sensing. Producen moléculas señal, como por ejemplo autoinductor, moléculas señal, que se acumulan en el medio, en un medio acuoso, por ejemplo, en un bioreactor, por ejemplo, una laguna o en un charco, ¿sí? Cuando la concentración de estas señales alcanza cierto nivel de concentración, o sea, cuando se va incrementando la concentración de estas señales comunicativas en el medio líquido, ¿sí? Indica que hay suficientes bacterias presentes y todas activan genes en conjunto, por ejemplo, para formar un biofilm o liberar toxinas. O sea, los biofilms que se forman, por ejemplo, en superficies sólidas, estas biopelículas, pues son un tipo de comunicación intercelular, ¿sí? Así se forman. Es como si las bacterias votaran con señales químicas y alcanzaran un consenso y actuaran en grupo. ¿Sí? Es más o menos así. Es como si, por ejemplo, hubiera la presencia de una sustancia tóxica en el medio ambiente.
y un microorganismo genera una señal, por ejemplo, una sustancia química que ocasiona que se libera al medio ambiente. Entonces, esta sustancia química la interpreta otra célula y libera otra sustancia química y así se hace como una cadenita y va incrementando la concentración de esa sustancia química en el medio ambiente líquido. Las células lo interpretan como una señal. Bueno, hay mucha concentración de esta especie química que indica un problema, una amenaza. Vamos a agruparlos mejor acá y se agrupan, por ejemplo, en biofilms, los microorganismos, ¿sí? Tengo aquí también un video pequeño, como de un minuto o menos de un minuto, para ver ese tipo de comunicación celular. Permítanme nada más ver si es este el que quiero mostrar. No, este no. Es el más pequeño. Es este. Voy a compartir a través del chat el video. Es un video corto. Por favor, véanlo. Tienes el micrófono, doctor, apagado. Listo. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Finalmente, el último concepto, un concepto también sumamente interesante, es el de ecología microbiana. La ecología microbiana es el estudio de cómo, es simple, es bastante simple. Es el estudio de cómo interactúan los microorganismos entre sí y con su entorno. Esto incluye entender cómo se organizan en comunidades, cómo se relacionan y cómo afecta el medio ambiente al crecimiento o comportamiento de los microorganismos, ¿sí? Un ejemplo de ecología microbiana es, por ejemplo, un estanque. Los microorganismos juegan roles clave. Algunos producen oxígeno, como por ejemplo las algas microscópicas, otros descomponen la materia y algunos incluso regulan el ciclo del nitrógeno. Todos estos microbios interactúan entre sí y con su entorno acuático. Entonces, la idea clave de la ecología microbiana es que nos permite ver a los microorganismos no solamente como organismos aislados, sino como parte de comunidades vivas que influyen en su entorno y se ven afectadas en él. Miren, por ejemplo, tengo un ejemplo de una investigación que hicimos con el compañero Uriel Galván acerca de las lagunas anaerobias, ¿sí? Para entender un poco el concepto de ecología microbiana. En, en el proceso de digestión anaerobia, ¿sí? Los microorganismos se benefician unos de otros, ¿sí? Hay toda una ecología microbiana en torno dentro de un proceso anaerobio. Sí, miren, por ejemplo, una de las regiones que tienen más lagunas anaerobias en México es la región de la Laguna.
que está ubicada entre los estados principalmente de Coahuila y Durango, ¿sí? En los municipios de Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, ¿qué otro? Pues sí, principalmente, ¿no? Tlahualilo, Francisco y Madero. Entonces, en esos municipios hay un montón de lagunas anaerobias. ¿Qué es una laguna anaerobia? Es como si fuera una gran estructura enterrada en la tierra, forrada con geomembrana de un polímero que se llama polietileno de alta densidad, ¿sí? Entonces, y ahí se van depositando continuamente los residuos de la industria del ganado lechero intensivo, que es principalmente el estiércol, la orina y agua. El agua se utiliza como medio de transporte para mandar a cárcamos toda esa suciedad, ¿no? Se le conoce en inglés como el slurry, ¿sí? Estudiamos en ese entorno geográfico, estudiamos 7 lagunas anaerobias para ver la ecología microbiana que existe en esas lagunas anaerobias, ¿sí? Entonces, aquí está cómo es una laguna anaerobia, ¿sí? Una laguna anaerobia por lo general carece de agitación, ¿sí? Y al carecer de agitación se da un fuerte fenómeno de sedimentación de nutrientes y de otras especies en el fondo de la laguna, como pueden ver aquí. Entonces, en la laguna básicamente se forman 3 fases a lo largo del tiempo. El sobrenadante, la zona activa o la zona de mayor actividad microbiológica y la zona de lodos. Si es un problema actualmente en México, las lagunas anaerobias, porque al carecer de una agitación adecuada, los nutrientes sedimentan hasta que forman largas capas de material sedimentado compactado que son nutrientes. En realidad pues es la popó de las vacas, ¿no? Este, y la zona activa o la zona intermedia, ¿sí? Es la zona donde los microorganismos comparten ciertos nutrientes con la zona sedimentable de una manera lenta, pero es un problema porque al aumentar la materia orgánica en el fondo de la laguna, se disminuyen los tiempos de retención hidráulicos dentro de la laguna, ocasionando eventualmente que después de varias semanas o varios meses de operación, las lagunas, en vez de resolver el problema de reducir los niveles de contaminantes en los efluentes líquidos y cumplir con ciertas normativas, pues son un problema porque el agua prácticamente como entra sale. Entonces, no hace ninguna actividad de reducción de cargas ambientales en los efluentes líquidos, ¿sí? Forman arriba unas espesas capas como de espuma, ¿sí? Y encima de la laguna hay una magiomembrana que al momento de haber actividad microbiana, este pequeño burbujeo se forma como una bóveda, ¿sí? Bóveda que al no haber, después de varios tiempo, actividad microbiana suficiente, se baja, se baja. Entonces, nosotros lo que hicimos en este estudio fue evaluar la ecología microbiana de estas lagunas para poder, pues, interpretar qué está pasando dentro de estas y proponer estrategias de solución. Y encontramos un montón de cosas bien interesantes. Miren, por ejemplo, encontramos que quienes las anaerobias, sí, sí, evaluamos la fase sobrenadante. Caracterizamos la fase sobrenadante. Caracterizamos la zona activa. Sí, sí. Caracterizamos la zona de lodos. Sí, sí. Caracterizamos lo que entra y lo que sale. Sí, sí. Y por ejemplo, uno de los parámetros más importantes que encontramos fue que, por ejemplo, si volvemos a ver aquí, déjenme una pluma, los sólidos totales, sí, sí, encontramos que los sólidos totales en la parte sobrenadante, sí, sí, pues son relativamente bajos, como 9 gramos por litro. En la zona, porque flotan tanto, flotan tanto. En la zona activa encontramos los lodos que más o menos, o más bien sólidos de los 17 a los 28 gramos por litro, pero en la zona de abajo, es una escala de la zona de lodos, tenemos sólidos totales de 89 gramos por litro, o sea que involucra un montón de sedimento. ¿Y qué más encontramos? Que básicamente, como entra en el nivel de sólidos, es casi total, casi no hay una reducción de los sólidos dentro de la laguna. ¿Sí? Sí. O sea, encontramos niveles, por ejemplo, de microbioma local súper elevados,
inestable. Pues porque todas las plataformas de proteínas del tiempo experimenta, o incluso los organismos no experimenta. Entonces, cuestión de reducir el flujo total, que es un parámetro muy importante de la calidad de agua, pues no pasa nada. Básicamente, como entra el hidrógeno, como entra sale. O sea, no hay una reducción importante del hidrógeno ambiental en el medio líquido, del hidrógeno ambiental. Y pues del hidrógeno ambiental no se dice similar, más o menos entran por 51, y a veces sale a más de lo que entra. Por el radar del hidrógeno ambiental está presente en el diarismo, pasa todo lo demás. Los demás malas de las demás moléculas, los granos, los proteínas, las fibras y la melanina. Pero la siguiente voy a poner de una manera más creativa. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo es, en esta gráfica podemos ver la longitud de la laguna, que va en metros, donde tenemos, por ejemplo, la zona antes, a 0 metros de profundidad, la zona intermedia, y la zona de lodos. Vemos cómo, por ejemplo, los lodos totales tienen una gran concentración abajo, en la zona sedimentar, igual que la orgánica, los sólidos volátiles, mientras que la zona sobreorgánica está muerta. ¿Por qué? Porque básicamente hay los lodos. Vemos, por ejemplo, la calidad de las granulares también está sedimentada, abajo, donde seguramente hay más niveles de pH. Aquí lo que podemos ver, y cómo el agua abajo hay niveles de pH de 145. ¿A qué se debe? Que hay una alta concentración de ácidos granulares. Y lo mismo pasa prácticamente con todos los nutrientes. El hidrógeno total en el fondo de la laguna está muy concentrado. Igual que el hidrógeno ambiental, igual que el hidrógeno orgánico total. Entonces, de esta manera que una ecología diversa en diferentes zonas de la laguna. Entonces, ¿cuál es la zona de la laguna que tiene más potencial de generar metano? La de medio. Qué raro, ¿no? Qué raro la zona de medio, donde depende menos cantidad de sólidos de manera orgánica, sea la que tiene más capacidad de generar metano. Podemos ver, este es el potencial líquido de metano. Vemos como aquí en el medio, tengo más doble de potencial de generar metano que abajo y arriba. Siendo que hay más nutrientes, hay más nutrientes abajo, pero no hay condiciones más favorables para el que contaminamiento biológico. Y tampoco arriba, porque en medio se hace mucha grasa, y la grasa que genera de la grasa genera transmisiones a veces a los microorganismos. Por eso la grasa es un medio de preservación alimenticia, como por ejemplo la placina, la separa de manteca como medio de preservación para microbial. Y en medio la zona intermedia que la zona activa, a la vez muchos organismos más potencial de líquido de poder ayudar metano. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver cómo la zona tiene más capacidad de generar metano en mililitros de 30 kilogramos de manera de sólido volátil, es la zona intermedia, la zona verde. A pesar de que tiene más cantidad de sólidos, la zona de abajo, zona sedimentable, tiene mucho menor potencial de generar metano por las condiciones adversas y no experimenta la liberación de los microorganismos. Mientras que la parte sedimentable, al tener poca cantidad de sólidos, no hay potencial de generar metano. Bueno, eso nos dio a investigar, por ejemplo, por qué es que abajo, por qué es que aquí abajo, a la vez de ambos sólidos, ya no se nos dio la respuesta, ¿por qué la vez de ambos sólidos no tenemos aporte de metano? Y encontramos muy interesantes. Por ejemplo, encontramos que si las lagunas las sacábamos continuamente, hicimos experimentos en laboratorio, donde, por ejemplo, aquí cada una de las mediciones es sumamente caro. Encontramos, por ejemplo, si hacíamos nuestra extracción y la realización, la introducíamos abajo a partir de abajo de la laguna, era suficiente para la circulación para activar otra vez a los microorganismos
A la gran otra vez de los organismos, lo que ocurría era que había generación de burbujas que contenían niveles de metano y CO2. Y esas mismas burbujas generaban turbulencia o agitación propia, que ayudaban al transporte de los nutrientes de la zona de abajo a la zona de arriba. Y era como un círculo vicioso, a la vez más circulación de agua por los organismos, había más burbujas, había más turbulencia, y la laguna se despejaba sin necesidad de una instaladora para irrigación, simplemente una bomba, ¿sí? Para reciclar todo lo que estaba abajo y ver cada actuación que hubiera de la mano. Entonces, era una solución práctica que les dijimos a los doctores de leche y de una de los grandes tablos que al parecer les está funcionando, ¿verdad? Porque estos se volvieron como los pacientes ambientales que estamos hablando de unas de 30 o 40 años de dimensión, con más o menos 1 metros de profundidad, que los rancheros no sabían hacer por esos proyectos. Por eso es muy importante evaluar los aspectos microbiológicos y experimentales de los procesos que a partir de ellos los limpian nosotros, si los investigadores, los ingenieros, proponer soluciones a lo mejor no tan caras. Seguramente no todos habríamos avanzado por una calculadora, no es muy necesario. Sí, no es necesario. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Nada. Javi. Nada. Bueno, son las 7:07, descansemos unos, algunos comentar algo, quieran hacer los últimos minutos que les parece. Listo.
Listo. Listo. El módulo de la clase pasada, el módulo de hoy, y parte del módulo del próximo jueves, están básicamente de conceptos básicos de los asuntos de la microbiología. ¿Sí? Y el siguiente tema, vamos a entrar al tema de lo que piensa el tema de decreto microbiano, que es el que lo vamos a ver a través del mapa Bach. Es un tema bastante interesante, como que es un tema muy común, pero bastante interesante de estudiar. Entonces vamos a ver. ¿Pueden ver en pantalla? ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Pues ya todos sabemos el momento, yo creo. Sí. ¿Qué es la microbiología? ¿No? La microbiología es una rama de la biología que estudia los organismos. Seres vivos y nosotros también pequeños que son poderes, se basa en la clase con un microscopio. Sí. Estos microorganismos incluyen virus, bacterias, hongos, protozoos y las algas. ¿Sí? Entonces, la microbiología es la ciencia que gira en torno a los temas relacionados. ¿Sí? La comprensión de la naturaleza y el funcionamiento del mundo microbiano, pero también la aplicación de nuestra comprensión del mundo bacteriano al beneficio de la humanidad y del planeta Tierra. O sea, la microbiología tiene dos grandes ramas. Estudiar la fisiología de los microorganismos, su interacción con el mundo o el entorno con el cual están presentes, pero también estos microorganismos pueden generar productos de valor agregado sumamente importantes para nuestro bienestar humano. Entonces, los microorganismos prácticamente viven en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, el águila, ¿sí? Que se encuentra en los hielos aspectos del planeta, donde existe una temperatura promedio de 13 grados Celsius y altas concentraciones salinas, ahí se han entrado microorganismos. Si en ese entorno tan hostil, ahí se han entrado microorganismos. Y las preguntas, pues obviamente, obligatorias es, ¿por qué se hacen ahí? ¿Qué fuente de carbono, qué fuente de alimento utilizan o metabolizan para vivir? Entonces, la respuesta a estas preguntas son sumamente importantes porque los debemos entender los límites de la vida y encontrar qué productos interesantes pueden producir estos microorganismos o estas bacterias que sean de beneficio para nosotros. ¿Sí? O sea, por ejemplo, saber cómo un microorganismo puede vivir a menos de 13 grados Celsius y por qué puede crecer a altas concentraciones salinas es información que nos puede a nosotros permitir desarrollar nuevos procesos o producir nuevos servicios, productos para nuestro beneficio. Entonces, hay diversas aplicaciones de los microorganismos. ¿Sí? Medicina, obviamente, para producir fármacos, para producir vacunas, en veterinaria, evidentemente, para producir vacunas para el ganado, en la agricultura, para la biotecnología, generar nuevos pesticidas más verdes, menos contaminantes, en las bebidas alcohólicas para incrementar la eficiencia de las fermentaciones y tener lotes siempre con el mismo sentido termodélico y concentración de alcohol
que no se contaminen, que los microorganismos no mueren por la generación de ácido acético, ¿sí? O de los alcoholes superiores que son más difíciles del cuerpo para llegar y las que generan la famosa resaca, ¿sí? La generación de biocombustibles líquidos y gaseosos y la generación de alimentos. Entonces, en todos estos la biología está presente de forma muy importante. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos una colonia en una caja PET de bacterias luminiscentes que emiten luz. Se llama Lactobacterium. ¿Sí? Entonces, una colonia, ¿sí? Si tenemos un punto aquí que más o menos tiene una dimensión de 2 milímetros. Esta colonia de microorganismos, ¿sí? Es capaz de albergar 10 millones de células de este tipo, fotobacterias. Sí, en una microorgánica de la barra se puede observar cómo se ven los microorganismos avanzados, seguramente porque están comunicándose, si están en torno a una fuente de sustrato, a una fuente de carbono, seguramente será la presencia de la caja. Entonces, hay un mundo que no vemos, sí, en una caja PET, en una caja de cultivo microbiológico, ¿sí? Que solamente podemos ver con microscopios sumamente potentes, que son las radiografías de los propios electrónicos de laboratorio. Tenemos, por ejemplo, tenemos una dimensión de aquí de 0.01 milímetros, 10 micrómetros, de la adición de todos los microorganismos que hay presentes aquí. En esta colonia existen 10 millones de células, que tiene una dimensión de medio de 2 milímetros de diámetro. Entonces, ¿qué es la biología general? Pues se divide en varios estudios, en varias ramas de ciencia. Por ejemplo, la bacteriología es la disciplina de la biología que estudia las bacterias, la biología de los virus, la micología de los hongos, la parasitología de los parásitos y la inmunología de los sistema inmunológico y su relación con los organismos. ¿Sí? Son las cinco grandes disciplinas, ramas de la microbiología. ¿Sí? La microbiología no solamente habla de las bacterias. Solemos decir, hay una bacteria, solemos asociar como todos los tipos de microorganismos a bacterias. No. Las bacterias son solamente un tipo de microorganismos. ¿Sí? Hay todavía más los virus, los hongos, los parásitos y la relación existente con el sistema inmunológico. Entonces, vamos a ver esto. Bien. La vida es muy tenaz, como decíamos al principio de esta segunda presentación, y puede existir en casi cualquier ambiente, casi en cualquier lugar donde haya agua cálida, se puede encontrar vida. ¿Sí? Y se puede encontrar a condiciones muy hostiles, como por ejemplo altos niveles de temperatura, bajos o altos niveles de pH, altas o básicamente nada de concentración de oxígeno. ¿Sí? Hay microorganismos que tienen diferente morfología o diferentes formas geométricas, y esa morfología y formas geométricas de compuestos pues da origen, sí, principalmente a la taxonomía, que es cómo nombrar los organismos, que es una área y microorganismos que viven en altos niveles de la ¿sí me escuchan? ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a continuar. Miren, por ejemplo, hay un tipo de microorganismos que se llama microorganismos extremófilos. Es una clasificación de los microorganismos, los extremófilos, que son microorganismos que viven en ambientes extremos. Por ejemplo, hay microorganismos que se han encontrado en ambientes de menos 20 grados Celsius, en salmueras, para evitar el congelamiento. ¿Sí? Una solución líquida que tiene altos contenidos de sales tiene una característica muy importante. ¿Sí?
hierve a alta temperatura y se congela a baja temperatura, a muy baja temperatura. ¿Sí? Por eso, antiguamente la nieve de garrafa, ¿sí? Le poníamos ahí como en un cilindro concéntrico, tenemos ahí la parte esta de aluminio, teníamos como que íbamos a hacer nieve, y en la parte, en el espacio anular, ponemos el hielo y le ponemos sal. ¿Sí? Eso hace que disminuya el punto de congelación y se hacían así las garrafas y se hace la nieve. ¿Por qué? Porque soluciones durante un periodo salino hacen que disminuya el punto de fusión del agua. También hay organismos a 120 grados Celsius. Y para que el agua permanezca líquida a 120 grados Celsius debe de estar a muy alta presión. ¿Sí? El agua, como seguramente todos sabemos, a nivel del mar, a una atmósfera de presión, hierve a 100 grados Celsius. Pero en la montaña, en la sierra, hierve a menos. ¿Sí? Es común encontrar en la carga alimenticia. Por ejemplo, yo trabajaba un tiempo con mis prácticas en una fábrica que se llama mermeladas, y los evaporadores, donde se hacían las mermeladas, operaban a vacío. Y operaban a vacío porque el vacío reduce el punto de ebullición del agua, ¿sí? Evitando el daño de las fibras de la fruta. Incrementar la temperatura, ¿sí? Incrementar la presión de un ambiente líquido, de un entorno líquido, incrementa el punto de ebullición. También hay organismos que viven a pH menos de 2, se llaman acidófilos, que viven en superficies con muy baja humedad y obviamente en soluciones con altas concentraciones salinas. Eso se les conoce como halófilos. Los halófilos son los que viven en concentraciones de sales muy altas, principalmente en aguas muy frías. Y los acidófilos o alcalófilos, los que viven en pHs muy ácidos o muy básicos respectivamente. También se pueden clasificar a los microorganismos de acuerdo a su nivel de temperatura, a nivel de temperatura del agua, ¿sí? Por ejemplo, alrededor de -5. Déjenme si puedo hacer más grande la cosa. Por ejemplo, en -5 y 15 grados Celsius se les conoce como ciclófilos. ¿Dónde viven los ciclófilos? En ambientes extremadamente fríos, como por ejemplo los glaciares, océanos muy profundos o regiones polares. Más o menos de 20 a 30, los ciclotolerantes o ciclótrofos se encuentran principalmente en alimentos refrigerados y en ambientes fríos, pero también viven en ambientes cercanos a 0 grados Celsius, ¿sí? Pero la clasificación tal vez más importante de nuestro entorno son los mesófilos y los termófilos. Los mesófilos viven más o menos entre 20 y 45. Es más o menos donde estos se encuentran en condiciones metabólicas más eficientes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí se empalman los ciclotolerantes y los mesófilos, pero donde los mesófilos viven en condiciones metabólicas más eficientes son entre 20 y 45 grados. Los microorganismos de nuestro cuerpo, nuestras células y los microorganismos son mesófilos, porque viven en una temperatura óptima de 37 grados Celsius. ¿Sí? La mayoría de los reactores anaerobios para producir biometano, para producir biohidrógeno o sistemas de digestión anaerobia para residuales operan ya sea a 35 o a 37 grados Celsius. ¿Sí? Mientras que los termófilos operan más o menos de 45 a 70 grados Celsius, pero su temperatura óptima de crecimiento oscila entre los 55 grados Celsius en los termófilos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para un reactor en condiciones de 55 grados Celsius, pues es necesario añadir energía. Y eso puede ser, tal vez debe pensarse desde un punto de vista económico adverso, porque cuando los microorganismos están en un ambiente termófilo, tienen más capacidad metabólica que los mesófilos.
y pueden generar más biocombustibles o otros productos de interés. ¿Sí? Estos viven, por ejemplo, en aguas termales o en la composta, que la composta de forma natural se calienta, y en otras zonas muy cálidas. Y obviamente los hipertermófilos, que viven en hasta 100 o 120 grados Celsius, ¿sí? Los cuales viven en ambientes extremadamente calientes, como fuentes hidrotermales submarinas o geysers. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante el estudio de los microorganismos en condiciones tan calientes o a condiciones tan frías? Pues puede haber procesos en la industria que operan a altas temperaturas donde puede haber crecimiento microbiano, ¿sí? Y el entender por qué está pasando esto y cómo abatir esos microorganismos, pues dependerá del estudio de estos seres en estos ambientes tan débiles. Otra clasificación en la cual los microorganismos pueden subsistir es en los niveles de pH, ¿sí? Entonces, los niveles del pH también influyen en la clasificación de los microorganismos, los cuales pueden ser acidófilos, neutrófilos o alcalófilos, dependiendo de su potencial de calor. ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH, compañero? Es el potencial de hidrógeno. Sí, ahí dice, ¿verdad? Pero ¿qué es el pH? ¿Qué será el pH? El pH es el menos log menos logaritmo de base 10 de la concentración molar del ion hidróneo, H+. En la naturaleza, la concentración del ion hidróneo, la concentración molar del ion hidróneo, únicamente puede existir una concentración molar de 1 por 10 a la menos 14 o 1. Y son los límites del pH de 0 a 14. Si cuando la concentración, por ejemplo, de ion hidrógeno en un ambiente acuático es 1 por 10 a la menos 7 moles por litro, es un pH de 7. Saquen su calculadora, la calculadora normal, y pónganle menos logaritmo de base 10, no tengo nada, de 1 por 10 a la menos 14, a la menos 7, por ejemplo. Y es 7. ¿Sí? Entonces, los microorganismos neutrófilos viven en pH más o menos de 6.5 a 7.5. ¿Sí? Pueden tolerar pH de hasta 5.5 y de hasta 8.5. ¿Sí? Pero su pH óptimo va de 6.5 a 7. Se encuentran principalmente en agua potable, en suelos y en los cuerpos humanos. ¿Dónde se encuentran los acidófilos? Los acidófilos se encuentran principalmente en aguas ácidas, drenajes mineros, las presas de Jale, por ejemplo, y el estómago humano. Su pH mínimo tolerante de los acidófilos es alrededor de 1, pH súper bajo, y máximo 6, pero su ambiente óptimo es de 2 a 5.5. Y los alcalófilos, que viven en ambientes que toleran pH máximos de hasta 11.5, mínimos de hasta 8, pero se encuentran de manera óptima, su metabolismo se encuentra de manera óptima en pH de 9 a 10. ¿Dónde viven estos? En lagos alcalinos, lagos muy salinos, ¿sí? Suelos muy salinos. Ahí es donde viven los alcalinos, los alcalófilos, ¿sí? Entonces tenemos básicamente clasificaciones de los microorganismos. ¿Cuáles son? Dependiendo de sus condiciones sutiles de sobrevivencia, extremófilos, la temperatura del medio acuoso, Dependiendo del pH. y dependiendo del pH, que pueden ser neutrófilos, alcalófilos
o ácido clorhídrico. ¿Sale? Entonces, también se puede clasificar con concentración de oxígeno disuelto en el medio acuoso, que presentan concentración de oxígeno disuelto en un medio acuoso como miligramos de oxígeno por litro. El oxígeno es un gas soluble en agua. ¿Sí? Por ejemplo, o el CO2 es un gas soluble en agua. ¿Sí? Por ejemplo, un agua mineral que ustedes ven en el Oxxo o en el CBD, ¿sí? Esa agua tiene oxígeno disuelto a alta presión, más o menos como a 3 atmósferas o 2 atmósferas. Cuando usted desplaza el equilibrio termodinámico al abrir la botella, igual a la presión atmosférica, ¿sí? Con la presión de la botella, permitiendo que burbujen las moléculas diluidas de CO2 en el agua. ¿Y cuándo van a dejar de burbujear? Hasta que lleguen a un nuevo estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la concentración de oxígeno disuelto en el agua, cuando es de 8, de 6 a 8, se dice que son anaerobios estrictos. ¿Sí? Son sistemas anaerobios. Necesitan alta concentración de oxígeno, altas concentraciones de oxígeno, aerobios estrictos. ¿Sí? Los aerobios estrictos necesitan alta concentración de oxígeno disuelto para su metabolismo. Respiran aeróbicamente. ¿Sí? Y están presentes, como les digo, de entre 6 a 8 miligramos por litro de oxígeno. Eso quiere decir que el agua, ¿sí? Está en contacto con un aire, principalmente un aire que tiene 20% de oxígeno. Entonces, el agua diluye el oxígeno, ¿sí? Y alcanza concentraciones de hasta 8 miligramos por litro, permitiendo un ambiente aeróbico, donde viven los aerobios estrictos. Luego tenemos los anaerobios facultativos, estos verdes de aquí, que son los que comentábamos ahorita. Estos viven entre 0 y 8 miligramos por litro de oxígeno. ¿Qué son facultativos? Los que pueden vivir en ambientes aerobios o anaerobios. Pueden vivir tanto en presencia alta como en ausencia total de oxígeno, aunque prefieren el oxígeno. ¿Sí? Y son flexibles en cuanto al porcentaje de oxígeno en el gas que está en contacto con el agua. Entre los anaerobios estrictos y los anaerobios facultativos tenemos los microaerófilos, ¿sí? Que requieren oxígeno, pero en niveles mucho más bajos que el atmosférico. Demasiado oxígeno daña su metabolismo, inhibe sus actividades metabólicas. Entonces, el gas que está en contacto con el agua no debe de superar, en esencia, 10% de oxígeno en el gas que está en contacto con esta agua, ¿sí? Y tenemos los anaerobios estrictos, ¿sí? Que viven en ambientes donde la fase gaseosa que está en contacto con la fase líquida, ¿sí? Prácticamente es ausente de oxígeno. Y al estar ausente de oxígeno, pues no hay oxígeno en la fase líquida, porque no hay nada que diluir. Estos se encuentran en los reactores anaerobios, en los fondos del mar, en los fondos de los lagos, ¿sí? Y no toleran oxígeno. Incluso pequeñas cantidades de oxígeno pueden inhibir por completo su metabolismo hasta matarlos. Hay dos tipos de conceptos muy interesantes en cuestión microbiana que bajan el rendimiento metabólico de los microorganismos. Uno es la inhibición y uno es la toxicidad. Los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, un anaerobio estricto, ¿sí? Al tener ciertas concentraciones que superen el cero de CO2, es tóxico para los microorganismos. No es inhibitorio, es tóxico. O sea, cesa por completo la actividad microbiana. ¿Sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, de inhibición microbiana, es cuando, por ejemplo, un sistema anaerobio se acidifica. O sea que, por ejemplo, si yo a un reactor anaerobio, ¿sí? Un reactor anaerobio, le introduzco altas concentraciones de carbohidratos, se favorece mucho la ruta de generación de monosacáridos,
cáridos, al degradarse por las bacterias acidogénicas, generan altas concentraciones de ácidos grasos volátiles. Esa alta concentración de ácidos grasos volátiles inhibe el microorganismo principalmente de las bacterias anaerobias o las arqueobacterias. Pero si yo añado al reactor ciertos esquemas de reincorporación del pH, como adiciono una base, un hidróxido de sodio, ¿sí? O añado proteína, el reactor puede regresar a sus condiciones habituales neutrófilas, neutras de pH. ¿Sí? Sin embargo, si añado, por ejemplo, un antibiótico o árboles de arsénico o de cloro, ¿sí? Al reactor, ¿sí? Hay una condición de toxicidad irreversible. Los microorganismos se mueren, ¿sí? Y ya no tengo yo ninguna forma prácticamente ingenieril de volverlo a levantar el reactor para que vuelva a producir biomasa. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Y tengo los aerobios aerotolerantes, que les vale la concentración de oxígeno en medio, porque ellos no afecta, ni siquiera necesitan el oxígeno para vivir. No usan oxígeno para crecer, pero no les afecta si está presente. Son indiferentes en cuanto al porcentaje de oxígeno en el gas. ¿Sí lo ven? Entonces, con base en esta concentración, en esta clasificación de los microorganismos, con base en su concentración de oxígeno, en la cantidad de ácido que pueden tolerar, observándose por los niveles de pH, ¿sí? Con base en la temperatura y con base en el ambiente que pueden vivir, se pueden clasificar los microorganismos de diferente manera, ¿sí? Y bueno, pero ¿dónde viven los microorganismos anaerobios estrictos? Aerobios estrictos, pues en la superficie del agua o en suelos aireados, por ejemplo. ¿Dónde viven los microaerobios? En aguas profundas parcialmente oxigenadas, por ejemplo, un río profundo, pero presenta turbulencia en la superficie. ¿Dónde viven los anaerobios facultativos? En la superficie y capas medias del agua. Por ejemplo, la laguna que les mostré ahorita, que trataba el estiércol vacuano de la granja lechera, seguramente en la parte intermedia del reactor había anaerobios facultativos. ¿Sí? Y existen los anaerobios estrictos, donde viven en los sedimentos profundos o en nuestros intestinos, o principalmente en los intestinos de las vacas, de los rumiantes, que son altamente generadores de metano por un fenómeno que se llama fermentación entérica, que vimos en el curso pasado con la fermentación entérica. Es el principal emisor de metano del cuerpo, ¿sí? El ganado vacuno. Y los anaerobios aerotolerantes en suelos o en aguas estancadas. Ellos, como lo vimos ahorita, no les importa el oxígeno que haya, ellos no lo precisan para vivir y no les afecta si hay menos oxígeno, ¿sí? Entonces, con base en esto, podemos hacer diferentes clasificaciones de los microorganismos, como están en esta tabla, ¿sí? Miren, por ejemplo, déjenme cargar la computadora, se me va a acabar la pila. Por ejemplo, un microorganismo que tiene una temperatura óptima, ¿sí?, de crecimiento entre los 20 y los 45 Celsius y un pH óptimo entre los 2 y los 5, es este de aquí, es un mesófilo acidófilo, ¿verdad? Por ejemplo, un microorganismo que vive en ambientes muy calientes y en pHs alcalinos es un termófilo alcalófilo, ¿sí? ¿Dónde se encuentran los termófilos alcalófilos? En fuentes alcalinas calientes, aguas termales, aguas con mucho contenido de azufre, por ejemplo.
donde se encuentran, por ejemplo, los microorganismos que viven en, de -5 a 15 Celsius y en pH ácidos, en aguas frías y ácidas como los glaciares volcánicos. ¿Cómo se llaman estos microorganismos? Psicrófilos acidófilos. Los microorganismos que viven en ambientes como fuentes submarinas alcalinas, ¿sí? Que están en pH altos y muy calientes, son hipertermófilos alcalófilos. Y así se pueden clasificar los microorganismos, ¿no? Obviamente, si viven, por ejemplo, en ambientes en ausencia de oxígeno, ¿sí? Pues serían, por ejemplo, el mesófilo, el eutrófilo, anaerobio. Los pueden identificar. Es una clasificación muy común según el entorno, ¿no? Según la ecología donde vivan estos microorganismos. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, continuamos entonces. Entonces, ¿cómo nombramos las células? ¿Sí? Es complicado. La microbiología, a mí me caen hasta gordos los microbiólogos a veces porque lee uno un artículo que tiene conceptos microbiológicos y hay muchos. Por ejemplo, ahorita que vimos el video, ¿no? Pues el video caricaturesco del intercambio, de los tipos de intercambio genético, ¿no? Conjugación, ¿no? Todo esto. Pues la microbiología tiene una jerga bien importante y bien abundante. Y es muy importante cómo nombrar microorganismos, sobre todo, por ejemplo, hasta en temas legales, ¿sí? Para patentar una nueva cepa, o por ejemplo, déjeme usar el teléfono, vamos, o por ejemplo, para patentar una nueva cepa o un nuevo producto biotecnológico, es sumamente importante, ¿sí? Apelar a nombrar correctamente los microorganismos. Entonces, ¿cómo nombrar células? Es complicado debido a la amplia variedad de organismos presentes en la naturaleza. Sin embargo, un enfoque sistemático y bien estructurado para clasificarlos es esencial para poder comunicarnos entre ingenieros y científicos. ¿Sí? Miren, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se llama la disciplina que se encarga del nombramiento de los microorganismos? Taxonomía. Taxonomía. ¿Sí? El desarrollo de enfoques para organizar y resumir nuestro conocimiento acerca de la variedad de organismos que existen hace posible, primero, comunicarnos entre ingenieros y científicos que trabajan con células vivas. Pero también, como les comentaba, juega un rol súper importante en la litigación de patentes, por ejemplo, que involucra bioprocesos. ¿Sí? No me meteré a fondo en esto porque es un tema que nos da para mucho tiempo, pero vamos a ver un ejemplo de la taxonomía. Por ejemplo, comúnmente se nombran los microorganismos usando nombres duales, nomenclatura binaria, ¿sí? Y dichos nombres están latinizados. Por ejemplo, un organismo intestinal que ha sido ampliamente estudiado para un montón de cuestiones microbiológicas es el Escherichia coli. Escherichia coli. Tiene dos nombres, ¿sí? Vamos a ver. Miren. El primero es el género. Escherichia es el género, ¿sí? Que es un grupo de especies relacionadas. Y el segundo es la especie que incluye organismos que son sustancialmente más comunes. Sin embargo, esto no quiere decir que Escherichia coli sea una cepa en particular, un microorganismo en particular, porque hay muchos tipos de Escherichia coli. Hay varios tipos, ¿sí? Pero un microorganismo que pertenece tal vez a la familia sería por el género, que es Escherichia,
Escherichia y coli, ¿sí? Que es la especie. Comúnmente, cuando estamos escribiendo algún reporte o alguna cuestión microbiológica, ¿sí? Primero se pone por primera vez el tipo de microorganismo. Y después que se pone por primera vez es común nombrarla otra vez, abreviando el género con la primera letra, como E. coli. Por eso es más común a veces encontrarnos con que tiene infección por E. coli, ¿sí? ¿Dónde se encuentra E. coli comúnmente? En las heces de los animales, en la popó, ¿sí? Y en nuestro cuerpo. E. coli es un microorganismo súper importante para nuestro cuerpo, pero hay ciertas mutaciones o ciertas cepas diferentes de E. coli que aparte nos pueden dar cólera. De ahí viene la palabra cólera, de coli, de este microorganismo, ¿sí? ¿Cómo se llaman los microorganismos? Generalmente con nomenclatura binaria o dual, donde la primera palabra es el género y la segunda palabra es la especie. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya está. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo se nombran los microorganismos en la taxonomía? Pues dependiendo de su forma geométrica, ¿sí? Hay unos que parecen cocos, que parecen como esferas o redonditos, a eso se les llama cocus. Hay unos que parecen cilindros o bastones, son los bacilos. Hay unos que son como un bastón curvado, esos son los vibriones. Hay unos que están como en espiral rígido, son los espirilos. Y si la espiral es flexible, se les llama espiroquetas. Si son como largos o cadenas, son filamentosos. Y si carecen de forma definida, son pleomórficos. ¿Sí? Por ejemplo, los cocos, ¿sí? Que son bien comunes en la naturaleza, ¿sí? Se pueden encontrar también en diferentes agrupaciones. Si están agrupados como tipo en racimitos, como tipo así en varias caniquitas unidas entre sí, se les conoce como estafilococcus, ¿sí? Un ejemplo de bacteria es Staphylococcus aureus. ¿Qué es un estafilococcus? Bueno, el estafilococcus sería el género y aureus la especie, como lo podemos ver aquí. ¿Qué es estafilo? Bueno, que están agrupados, y coccus, que son como bolitas, como coccus, esféricos, redondos, agrupados como en racimos, ¿sí? Si están como en cadenas, se le conoce como estrepto, ¿sí? Streptococcus sería como cierta morfología en cadenas de bolitas. Y un ejemplo de bacteria sería Streptococcus pyogenes. Y si están como en pares, como así, unidos en pares, se les llama Diplococcus pneumoniae S. Por ejemplo, es el causante de la neumonía, de la famosa neumonía atípica, la COVID, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva vemos un ejemplo de Staphylococcus aureus. Vean cómo están como unidos en racimitos. ¿Sí lo ven? Así como en racimos, ¿sí? Entonces, es una bacteria. Vean el tamaño. Esa es una micrografía. De aquí a aquí es un micrómetro, ¿sí? Seguramente parece que está como en una superficie de agar. Mírenla. Entonces, tengo más o menos que tienen tamaños menores a un micrómetro. Entonces, el Staphylococcus aureus es una bacteria anaerobia facultativa, gram positiva. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay microorganismos gram positivos y gram negativos. Es una bacteria anaerobia facultativa, gram positiva, inmóvil y no esporulada, no genera esporas. Se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo, estimándose que una de cada 3 personas se haya colonizada por esta bacteria, aunque no infectada ella. ¿Sí? Staphylococcus aureus.
Vamos a ver otro tipo de micro. Miren, aquí está lo que les comentaba, ¿sí? Aquí están los cocos. Diplo, ¿sí? Diplocoqui encapsulados, como están como en cápsulas mucosas, como los neumococcus, estafilococcus, los estrepto, cuando están en cadenas, sarcina, cuando forman como tipo estructuras paralelepípedas, como cubos, pues, y tetra, ¿sí? Cuando forman así como tipo de estructuras de cuadro, los microorganismos, ¿sí? Entonces, los cocos son esféricos y las esferas se pueden agrupar en diferentes formas y eso da diferentes nombres. Estafilos, estrepto, sarcina, tetrad, diplo, ¿sí? Y diplo, diplocoqui. Cuando están encapsulados, ¿sí? Se les conoce además como encapsulated o encapsulates, encapsulados. ¿Sale y vale? A ver, vamos a continuar con otro. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Miren, por ejemplo, este microorganismo, ¿qué parece? Parece como un bastón o un cilindro. Este es el E. coli, ¿sí? ¿Qué es el E. coli? Es un bacilo, ¿sí? Es un bacilo, porque tiene forma de bastón o cilindro, ¿sí? Es una bacteria anaerobia facultativa. ¿Qué es anaerobia facultativa? Pues que vive en presencia de oxígeno, no tan alta como aerobio y no tan baja como anaerobio, ¿sí? Más o menos como, recuerdo que como de 5 a 8 miligramos por litro, ¿sí? Su temperatura de crecimiento es 37 grados Celsius, o sea que es mesófila. Y forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de animales y humanos. El E. coli. Es un bacilo gram negativo. ¿Sí lo ven? Son los Sí, bacilos. doctor. Okay. Hay también diferentes tipos de bacilos conforme en su acomodo. Por ejemplo, aquellos que están como alargaditos son cocobacillus, que es como una combinación entre cilindro y esfera. Cocobacillus. ¿Sí? Si están solos, son bacillus. Si están unidos con otro, son diplobacilli. Si están como en cadena, estrepto, lo mismo que los estreptococos, estrepto. Y si están como en estructuras como apelmazadas de forma vertical, palizades. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, de aquí. ¿Qué parece? Parece como un bastón curvado, ¿sí? Tiene una forma de vibrión. Este vibrio cholerae, ¿sí? ¿A qué le suena? Es una bacteria gram negativa con forma de bastón curvo, género vibrio. ¿Sí? Miren, vean aquí que tiene aquí flagelo, ¿verdad? Para moverse. ¿Sí? Hay dos cepas principales, vibrio o V clorae clásica y el TOR, y numerosos serogrupos. Es una bacteria anaerobia facultativa. ¿Sí lo ven como tiene como ¿cómo se llama esta cosa que vimos ahorita? Es un mecanismo para moverse, ¿verdad? Flagelo. Exacto. Tiene movimiento. ¿Sí? Doctor, disculpe que le Adelante, interrumpa. compañero. Eh, Muchos no entendemos el tema de gran positivo y gran negativo. En términos simples, ¿cómo podemos referirnos a eso? Bueno, eso tiene que ver con la tinción, ¿sí? Ese tema lo vamos a ver la clase que viene con más detalle, ¿sí? Pero es una estrategia de tinción de microorganismos que aporta características súper importantes. Es una de las principales clasificaciones de los microorganismos, gram positivos y gram negativos. Entonces lo vamos a ver más adelante, Iván, no se preocupe, ¿sí? Con más detalle. Porque ya ahorita una respuesta a eso en 2 minutos, pues no da tiempo, porque ya son las 7:58. ¿Sale, Doc, vale? las bacterias de Gram y positivo y negativo la diferenciación es por la membrana celular, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿sí? Entre otras cosas.
¿sí? Pero qué bueno que hay interés, eso está muy bien. Lo vamos a ver con calma en la próxima clase. Gran negativas y gran positivas. ¿Sale y vale? Entonces, miren, estamos con el vibrio, ¿verdad? El vibrio, miren todos los géneros que hay. ¿Sí lo ven? Pues, bueno, son otras, realmente son otras clasificaciones, no necesariamente vibrio. Miren, miren como por ejemplo hay como si fueran helicoidales, las espiroquetas como si fueran espirales, los filamentos, ¿sí? Entonces hay muchos tipos de clasificación de los microorganismos así de simple, como es su forma geométrica, ¿sí? Como es su, su comunión con el entorno, termófilos, acidófilos, anaerobios, extremófilos, ¿sí lo ven? Y otra clasificación, gram positiva y gram negativo. Es una clasificación súper importante, gram positivo y gram negativo. Entonces, si quieren saber más del asombroso mundo de los microorganismos, nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Sí, una referencia para los chavorrucos que estamos aquí, que sí entendemos eso. Sí. Gracias, Doc. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Espérense, al menos despídanse. Las Ya preguntas estamos son por para irse, la ¿verdad? siguiente clase. ¿No? Este, les voy a, les voy a compartir las presentaciones, a través del ingeniero. ¿Está bien, ingeniero? Sí, está perfecto, gracias. Para que usted les pase las mismas presentaciones que estoy dando, se las voy a compartir, ¿sí? Para que las tengan ahí presentes. No nos dio tiempo de hacer el examen, no se preocupen, lo hacemos la clase que viene. No, no, ¿Sale? no, de una vez. ¿Cómo? De una vez, los veo bien ¿Hizo un interesados. Cajún? Bueno, Estamos listos. de una, ahí va pues, de una. No te creas. Bueno, pues, Y de una. no, la próxima, para que ya se vayan a cenar, porque ya se ven con cara de rasijamiento, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, que Gracias a estén todos. muy bien, Igualmente. cuídense. Hasta luego.